siguiendo con la literatura del siglo XIX, si recordáis, os había explicado cuando vimos el romanticismo, cómo el romanticismo a España llega tarde por cuestiones políticas y dura muy poco. Recordad que aunque digamos que el romanticismo se da en la primera mitad del siglo XIX, en realidad el romanticismo no llega a España hasta la muerte de Fernando VII en el año 1833. De manera que cuando el romanticismo llega a España va a tener una vida muy corta, muy fulgurante, va a dar muchos éxitos, pero va a ser de prácticamente 15 años, porque a partir de 1850 ya nos encontramos con obras prerrealistas y recordad también que el realismo va a ser el movimiento literario que va a dominar durante la segunda mitad del siglo XIX. Probablemente como consecuencia de eso que os expliqué, de que el romanticismo llega a España tarde y de alguna manera se corta de forma abrupta, durante la segunda mitad del siglo XIX va a revivir en forma de lo que se va a llamar el posromanticismo, que tenéis aquí, o también romanticismo tardío o romanticismo extemporáneo. Es decir, sería como un rebrote, ahora que está tan de moda lo de los brotes y los rebrotes, un rebrote del romanticismo, pero en la segunda mitad del siglo XIX. Y va a tener, entre otros, a un autor fundamental que va a ser Gustavo Adolfo Bécquer, que será un autor que en su momento, cuando él vivió, no va a tener el éxito que tuvo en la posterioridad, entre otras cosas porque cuando él escribe poemas de raíz romántica y leyendas también claramente románticas, lo que triunfa es el realismo. De alguna manera es un autor que está fuera de su tiempo y que después va a tener muchísimo éxito y que además va a ser una de las figuras capitales en la poesía española. Hay un antes y un después en la poesía española con Gustavo Adolfo Bécquer. Probablemente en la poesía en castellano hay tres poetas que marcan un antes y un después. Uno es Garcilaso de la Vega, al que visteis en Tercero, que fue el que introdujo las formas métricas italianizantes en España durante el Renacimiento. Luego está la figura de Bécquer, que da el giro en la segunda mitad del siglo XIX, y luego en el siglo XX está la figura inmensa de Juan Ramón Jiménez, del que hablaremos también en cuarto, más adelante. Entonces, Gustavo Adolfo Bécquer. Bueno, aquí tenéis dos retratos, tenéis este retrato que pintó su hermano Valeriano, que de alguna manera contribuyó también a mitificarlo físicamente, con esta capa y estos aires tan románticos. En realidad él no era tan guapo como lo pintó su hermano. Bécquer era así, tampoco era un hombre feo para los estándares de la época. Esto es un retrato de él ya en fotografía. Pensad que estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, ya se hacían fotografías. Y Gustavo Adolfo Bécquer, como muchos de los autores que hemos visto en esta época, vivió poco. Si veis, murió muy joven, murió con 34 años, murió de una tuberculosis, de una enfermedad pulmonar. Tuvo durante muchos años una muy mala salud, probablemente provocada por su mala vida. Él tuvo una sífilis, de hecho conoció a la que sería su mujer porque su suegro era el médico que le estaba tratando y él la conoció allí en la consulta de su padre, se casó con ella. Y ya os digo, la sífilis entonces no era curable y tenía muchos efectos secundarios y probablemente como consecuencia de la sífilis pues tuvo esa mala salud y al final la tuberculosis fue la que lo mató con solo 34 años. Como os he dicho, él representa lo que se llama el romanticismo tardío o romanticismo extemporáneo o posromanticismo. No va a ser el único posromántico, pero ¿qué va a ocurrir? Como os he dicho, que la sombra de su figura es tan alargada que al final, de alguna manera, él va a eclipsar al resto de los autores posrománticos. Pero como mínimo tendría que sonar una autora también, que es Rosalía de Castro, que también es una gran representante de este romanticismo, que sería un romanticismo más intimista, más sencillo en la forma y más escaso de adornos que el romanticismo de la primera etapa. Y si os fijáis, este romanticismo más intimista, más sencillo, sin tantas alaracas como el romanticismo de la primera etapa, sí que ya se aviene más a la idea que nosotros tenemos hoy en día de una cosa romántica. Este romanticismo, como os digo, este posromanticismo de Bécquer y de otros autores como Bécquer, es más de raíz alemana, de un autor alemán que se llamaba Heine, y que va a ser el maestro del que van a aprender los autores de esta segunda etapa del romanticismo a escribir poemas
que sean poemas con los que sean más fácil de identificarse y que sean poemas que no sean tan artificiales como, por ejemplo, los que vimos de La canción del pirata, que es un poema magnífico, pero resulta muy difícil identificarse con el pirata, sin embargo, resulta muy fácil identificarse con lo que Bécquer nos cuenta en sus poemas. Bécquer escribió, entre otras cosas, unas leyendas, tenéis aquí un enlace donde se os explica qué son estas leyendas de Bécquer y cuáles son los temas que tratan y cuáles son las leyendas principales. Estas leyendas sí que son plenamente románticas, con el amor imposible, con la muerte, con la Edad Media, con paisajes tenebrosos, con apariciones sobrenaturales. Son muy interesantes, pero esas sí que son hijas del primer romanticismo, y lo que ha hecho sin duda pasar a Bécquer a la historia de la literatura son 84 poemillas muy cortos en general, a veces solamente de 4 versos y encima de 4 versos muy cortitos, que los amigos de Bécquer bautizaron con el nombre de rimas. Luego os explicaré por qué os digo lo de los amigos de Bécquer. Como os he dicho, son 84 poemillas breves y en general de métrica variada. Aquí cuando pone metros variados se refiere a que los versos tienen diferentes medidas, aunque lo que predomina es un tipo de versificación que Bécquer aprende en la poesía popular y que es la métrica de las coplas populares. Lo que eran coplas populares, por ejemplo, en Andalucía, que curiosamente tiene una métrica muy parecida también a la de las glosas mallorquinas, que es que el primer verso y el tercer verso no riman y el segundo verso y el cuarto verso riman en asonante. Es decir, a partir de la última vocal tónica solamente coinciden las vocales, no las vocales y las consonantes. Pues repito, ese es el tipo de métrica que más le gusta a Bécquer. Fijaos, por ejemplo, en este poemilla que tenéis aquí. Asomaba a sus ojos una lágrima, a mi labio una frase de perdón, habló el orgullo y se enjugó su llanto, y la frase en mis labios expiró. Luego continúa, amor, yo. Si os fijáis, aquí rima on, o, or, o. Es decir, a partir de la última vocal tónica coinciden solamente las vocales. En los versos impares lo deja sin rima. Muchas veces además utiliza una técnica que se llama el pie quebrado. Si os fijáis, los 3 primeros versos son más largos y el último verso es más corto. Esta es la métrica que más le gusta a Bécquer. Estrofas de 4 sílabas con rima sonante en los pares y muchas veces el último verso más corto. Pero aquí, por ejemplo, veis en el texto de una estrofa que tiene 8 versos y que sería largo, corto, pero siempre manteniendo esta rima que os digo asonante en los versos pares. Solamente como curiosidad, Bécquer solamente tiene una rima con rima consonante, solamente una. El resto son todas con rima sonante. Bueno, ¿qué ocurre con las rimas de Bécquer? Bécquer fue un hombre que en su vida tuvo bastantes desgracias, se quedó huérfano muy pronto. Eran muchos hermanos, se quedó huérfano tanto de padre como de madre, los hermanos se criaron con diferentes personas, él y su hermano Valeriano, el que le pintó el retrato, se fueron a vivir con su madrina de bautismo y bueno, era una mujer que les inculcó el amor por las artes. Bécquer también pintaba bastante bien, su hermano habéis visto que era pintor, les inculcó, como os he dicho, el amor por las artes, y era una señora pues, que lo que no les inculcó fue el sentido práctico de la vida. Y Bécquer fue teniendo muchos trabajos, los fue perdiendo, y fue un hombre que siempre tuvo muchísimos problemas económicos y además tuvo una desgracia añadida, aparte de estas personales, que ocurrió justamente con las rimas. Veréis lo que le pasó a Bécquer. Bécquer trabajaba entonces en un ministerio para el ministro González Bravo en el año 1868 y entonces naturalmente no había ni fotocopiadoras ni nada por el estilo. Entonces él solamente tenía un manuscrito de sus poemas. Y el ministro González Bravo, que era bastante aficionado a la poesía, supo por alguien del ministerio que tenía ahí una persona que trabajaba y que era buen poeta, que escribía poesía. Bécquer había publicado 2 o 3 poemillas en revistas, pero no había publicado sus rimas como libro. Entonces, el único manuscrito que Bécquer tenía se lo dejó al ministro, para que el ministro lo leyera y para ver si después el ministro podía conseguir que se publicara. Con tan mala suerte que en el año 1868 hubo una revolución que fue la que derrocó a la reina Isabel II, que es la Revolución Gloriosa, y la turba revolucionaria arrasó diferentes edificios, entre otros la casa del ministro González Bravo, y se perdió el único manuscrito que había de las rimas de Bécquer. A partir
de 1868 y hasta prácticamente el día antes de su muerte, o muy poquito antes de su muerte, Bécquer, en un cuaderno que se conserva en la Biblioteca Nacional y que se conoce como el cuaderno o el libro de los gorriones, mientras iba dibujando pajaritos, por eso se llama el libro de los gorriones, iba reescribiendo de memoria las rimas que él iba recuperando, pero repito, recuperándolas de su memoria. Entonces, cuando Bécquer murió, había dejado ese libro sin publicar y los amigos de Bécquer, para que su viuda y sus hijos pues tuvieran algún tipo de entrada económica en casa, decidieron publicar esos poemillas que Bécquer había dejado escrito en el cuaderno de los gorriones, había dejado escritos en el cuaderno de los gorriones. ¿Y qué hicieron los amigos? Con muchísimo acierto. En lugar de publicar el libro tal y como Bécquer había ido recuperando de su memoria los poemas, lo que hicieron fue ordenarlos. Y hicieron en una primera parte, pusieron lo que después van a ser las rimas de la 1 a la 11, que van a ser rimas que hablan sobre qué es la poesía, qué es la creación literaria, qué es la inspiración, que además para Bécquer la poesía y la inspiración están muy ligadas a dos cosas. Por una parte, a la naturaleza y por otra parte, a la belleza femenina, a la mujer. La segunda parte de las rimas, que serían las que van de la 12 a la 29, los amigos pusieron esas rimas que tratan del amor correspondido, del amor feliz, del de conocer a alguien y verla, y conocer a alguien y besarla, y conocer a alguien y enamorarse. Por ejemplo, el texto B que tenéis aquí pertenecería a esta segunda parte. Hoy la tierra y los cielos me sonríen, hoy llega al fondo de mi alma el sol, hoy la he visto y me ha mirado, hoy creo en Dios. Después ya no solamente le mira, sino que ya se hablan, se besan, en fin, llegan a tener sexo, lo dice Bécquer de una forma muy elegante, no penséis que lo dice así. En fin, que es un amor correspondido. Después, en la tercera etapa, en el tercer bloque, repito, siempre según el orden de los amigos, que iría de la rima 30 a la rima 51, nos encontraríamos con los poemas en los que se habla del amor desengañado y del dolor que causa el amor. Y finalmente, bueno, y aquí tendríais, por ejemplo, esta rima de asomaba a sus ojos una lágrima y a mi labio una frase de perdón. Esta rima justamente es la número 30. Es la rima que supone que se pasa del amor gozoso al amor no correspondido. Y si la leéis con atención, os vais a fijar que es justo el momento en el que la pareja rompe y que están a punto de pedirse perdón y que no se lo piden y que luego con el paso del tiempo se preguntan los dos por qué no lo hicieron, que igual podían haber recuperado esa relación que tuvieron y ese amor tan grande que se profesaron. Entonces, esa sería la tercera parte, la del amor desengañado, y la cuarta parte, que iría de la rima 52 a la 86, serían esas rimas en las que se habla de temas existenciales, es decir, la muerte, el dolor, la enfermedad, la soledad, el poeta decepcionado del amor y del mundo. Y ahí nos encontraríamos, por ejemplo, el texto que tiene un carácter conversacional, como si alguien le preguntara a Bécquer de dónde viene y a dónde va. Y bueno, fijaos, en fin, el camino que conduce a su cuna ha sido un desastre, pero es que el camino que conduce a su tumba no es mucho mejor. Repito, este orden no es el orden de Bécquer. No sabemos cómo Bécquer hubiera publicado las rimas de haber podido. Es el orden que dan los amigos a las rimas de Bécquer. Y fue un orden completamente acertado, porque los amigos ordenan estas rimas en realidad como si fueran una historia de amor. Sin embargo, cuando uno lee las rimas, y yo os invito a leerlas, tenéis aquí, si clicáis aquí, os salen todos los textos, todas las rimas de Bécquer. Si leéis las rimas, vais a ver que en realidad no hay una mujer detrás de las rimas. En un momento dado dice que la mujer que le gusta tiene los ojos azules, en otra los tiene verdes, en otra los tiene negros. Al final hay incluso una mano amiga que le está cuidando cuando está enfermo. Allí hay como mínimo 4 mujeres. La mano amiga que le cuida cuando está enfermo es la de su mujer. Aunque tuvieron una vida terrible como matrimonio, sí que es verdad que cuando él estuvo enfermo, ella volvió con él y le cuidó hasta el final, cuando ya estaba tan enfermo al final. Y como os decía, aparte de eso, él tuvo como mínimo otras 3 historias de amor que están reflejadas en las rimas. Pero cuando uno lo lee, es verdad que da la sensación esa de, primero me inspiro, la belleza, la naturaleza, eso me lleva a enamorarme, las diferentes fases por las que pasa el amor correspondido, después el desengaño de amor. También, cuando uno lee las partes de las rimas de desengaño, ahí se da cuenta que tiene que haber más de una mujer.
porque en alguna rima parece que han discutido y que es el orgullo el que no les deja reconciliarse. En alguna rima, sin embargo, se ve claramente que ella le ha engañado y que a él se lo ha contado a alguien. Entonces, es por lo que os he dicho, porque en realidad no hay una historia de amor, sino que hay más de una historia de amor. Yo os invito a leer las rimas son maravillosas y además Bécquer tiene algo que es excepcional y es que es muy fácil identificarse con Bécquer. Cuando uno lee a Bécquer, piensa que lo que cuenta Bécquer le ha pasado también a él. Y no solamente eso, sino que además lo cuenta con un lenguaje que para tener 150 años es un lenguaje tan moderno, es tan fácil de leer y es tan fácil de entender Bécquer, que sigue siendo un autor que está plenamente de vigencia. Y las rimas de Bécquer son el segundo libro de poesía más vendido en España después del Romancero gitano de Lorca. También, si queréis saber más cosas de Bécquer, os invito a ver este vídeo que tenéis aquí. Es un vídeo de Radio Televisión Española. Tenéis también unas preguntas por si queréis hacer las actividades de refuerzo, pero si no queréis hacer las preguntas, mirad el vídeo, que veréis que cuenta muchas cosas de Bécquer y cuenta también muchas cosas de la obra, de cómo escribió él las rimas y también las leyendas y cómo fue su vida en Sevilla. Él nació en Sevilla, luego cuando se fue a Madrid y todo eso. El día del examen es seguro que os voy a poner una pregunta de Bécquer. Por tanto, miraos bien la teoría y miraos bien los diferentes textos que tenéis aquí y pues eso, echarle un vistazo a Bécquer y a la poesía de Bécquer.